fecha calendario. Dependemos de la eternidad de nuestro Dios. Saludo a todas las hermanas, hermanos, Iglesia Bethesda. Estamos gozosos de terminar el último domingo del culto de enero, sabiendo que hemos cumplido, el Señor, de acuerdo a su palabra, nos manda a ser como iglesia y como familia de Dios. Habiendo dicho esto, tendré un preludio musical a cargo de nuestro hermano David. Que el Señor nos bendiga. Grande es Jehová, digno de ser alabado, porque suya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria y el poder. Todos los cielos y la tierra obedecen a su voz, las aguas, los montes, los ríos, todo está bajo su dominio. Y Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en el que en él habitamos. Somos de Jehová, ovejas de su prado. Nos presentamos ante Dios con suma reverencia en nombre de Cristo, nuestro sumo sacerdote, porque Él sí sabe representarnos delante del Padre. Él llevó nuestras iniquidades. Grande es Dios, que se acordó de nosotros, su pueblo. Invocamos al nombre del Padre, Hijo Jesucristo, Santísimo Espíritu, Santísima Trinidad, esté con nosotros esta mañana. Entonaremos el himno, Padre, con cántico, Señor. Himno 55, con cántico, Señor, nos presentamos delante de Dios. Amén. ¿Lo podemos decir? Oh,
canto, es un himno fácil de cantar porque tiene una escala natural diatónica, por lo tanto a nuestro oído es fácil hacer la escala. Y también necesitamos un corazón agradecido para cantar ese himno. Así que esos himnos tenemos que cantarlos porque son nuestra riqueza. Amén. También nosotros debemos reconocer que le fallamos a Dios. No todo lo que hacemos está bien. Quisiéramos que todo estuviera bien, pero no somos perfectos. Pero sí conocemos a uno que es perfecto, Jesucristo. Vamos a confesar al Señor en un artículo de arrepentimiento. Sí, hermano David, pudiéramos tocarte el día del nombre. Y después diremos que nos demanden una oración de confesión de pecado. Padre Santo que está en los cielos, con temor y temblor en nuestra presencia, en lo personal, sabemos que Señor no todo lo que hacemos está perfecto, pero sí sabemos que su Hijo Jesucristo derramó su preciosa sangre limpia, sin contaminación, de Cordero perfecto. Y detrás de esa sangre de Cristo y bajo su unción estamos, Padre, sabiendo que estamos protegidos por Jesucristo. Su palabra dice, consumado es, que Él está ahí, yo he pagado. Cristo pagó nuestra culpa delante de la santidad de Dios, y bajo el sacrificio de Cristo confesamos nuestras faltas. Oramos por lo que hemos dejado de hacer, que nos perdone, Señor. Pudimos haber hablado de Cristo, testificado de Él. Hay tantas personas y corazones sedientos de su amor, países, naciones enteras llenas de corrupción y de pecado. Y nosotros, tu iglesia, debemos ir y anunciar la obra de Dios para que sean salvos. Y así Dios construya los nuevos cielos y la nueva tierra que está trabajando en este momento. Envíanos al mundo, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos confesar, Señor, nuestros pecados, estamos en manos de Dios, limpios. Y tendremos la primera lectura del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12. A la entrada de la Biblia, ahí tenemos, yo voy a quedar acá para leer lo que está. La promesa de Dios a Abraham y a su esposa Sara. Sí. Amén. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré venir una gran grande y te bendeciré, grande tu nombre, y te será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado allí, las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar siguiente, hasta el encino del Arameo que estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. Luego se de allí a un grande al oriente de Betel, y plantó Siquem, y vino a Betel al occidente, y al oriente, y edificó allí el altar de Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Junto. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. 75 años tenía Abraham. ¿Se siente usted de edad para servir a Dios? Abraham comenzó a los 75 años. Así que, hermanos, estamos comenzando nuestra misión recién. ¿Tienen mayores de 75 años? No. Hermano, todos bajo 75. Y Abraham comenzó a los 75. Estamos comenzando, hermano, la misión. Amén. Por eso confesaremos el credo de los apóstoles. En el primer siglo de la iglesia cristiana había mucha confusión. ¿Quién había sido Jesucristo? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran los milagros? ¿Cómo era Jesucristo? Son los apóstoles que vieron a Jesucristo, estuvieron con él y dijo: reunámonos y hagamos un acuerdo. Hicieron, no sé, un consistorio y llegaron a un acuerdo. No cruzaban eso. Así que vamos a confesar lo que los apóstoles nos enseñan a través de esta herencia espiritual y cultural. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, subió hacia el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí vendrá a buscar a los vivos de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. inderencia tenemos, nuestra confesión de fe, inderencia. También tenemos otra linda herencia, que es la palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y tenemos en Juan, Nuevo Testamento, lectura del Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 5, 1 al 17. Leemos alternadamente 1 al 17, capítulo 5, Juan, página 979, Reina Valera, 1960. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había también cerca de la puerta de las ovejas un estanque
ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después de movimiento del agua, quedaba salvo de cualquiera que vendrá y viviese. 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio arrastrado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, 8 descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos vieron que había sido sanado. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces se preguntaron: ¿quién es el que dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no lo peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su solo Padre, haciendo igual a Dios. Bueno, en realidad era hasta el 17. Repitamos 17. Y Jesús nos respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Gracias al Señor que está trabajando en este momento con y por nosotros. Con nosotros y por nosotros. Vamos a pasar la ofrenda. Hermana Cita, diaconisa, ¿podría pasar la ofrenda? Vamos a preparar nuestra ofrenda, como decía el pastor Benjur, no que suenen las monedas. Aunque la viuda dio lo que tenía, ¿se acuerdan? Podríamos cantar el Salmo 104, los 12, hermanos. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía.
los pasos de aquellos que vienen en camino. Ahora, Señor, te pido que tú estés bendiciendo esta ofrenda y estos tiempos, Señor, a la extensión de tu reino, Padre. Quédate con nosotros, Señor, durante el resto de la reunión. En el nombre de tu Hijo. Amén. Hermana Carmen, muchas gracias. Damos la bienvenida a todos, a todas, a la iglesia de Dios. Es lindo ver a los hermanos, saber que estamos caminando juntos y en pleno verano vamos a entonar un himno. Vamos a entonar, vamos a seguir cantando, porque cantar hace tan bien. Liberamos endorfinas, somos felices cantando, más si cantamos a Dios, doblemente beneficioso. De verano, y vamos a cantar que hay estaciones del año, el invierno, la primavera, todas las estaciones del año cantamos a Dios. Himno 342, por tu fidelidad, nos ponemos de pie y lo cantamos con alegría y gozo. 342, Dios eterno.
decía ese himno, el único fiel es Dios, no se nos olvide, el único fiel es Dios, es Jesucristo. Todo lo demás fallamos, Cristo y Dios no fallan, siempre fiel. Todo siento, hermano. Si no olvido nada, creo que corresponde el sermón ahora. Amén. Esta mañana, tarde, tenemos a nuestro hermano presbítero Antonio, que nos trae la palabra de Dios. Bienvenido a este lugar. Con temor y temblor nos paramos aquí. Buenos días a todos los hermanos, y estamos aquí. Hoy día el pastor está en los Andes, porque de acuerdo a las reuniones que tuvimos del presbiterio en la semana pasada aquí, él todavía es presidente consistorio hasta marzo del año que estamos, 2024. Presidente de consistorio hasta marzo, claro, hasta marzo ahí. Y el próximo presbiterio va a ser aquí, la continuación del que quedó, va a ser aquí en esta iglesia el 16 de marzo, sábado, un solo día. Ahí sin alojamiento, solo comida, porque quedaron muchos temas pendientes. Y un tema pendiente que quedó es el del pastor, que tiene que estar cumpliendo de acuerdo a eso con la iglesia de los Andes. Bueno, entonces por eso estamos aquí para el mensaje de hoy. Vamos a tener una lectura bíblica donde está basado el mensaje, que está en Romanos 8. Romanos 8. El himno que terminamos de cantar, "Oh tu fidelidad", dice en una de sus letras: "Tú me perdonas, me impartes el gozo", dice. Tú me perdonas, me impartes. Este pasaje de Romanos 8 que vamos a leer dice así: "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
y el Espíritu mismo da testimonio que a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha manifestado, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí vamos a leer la lectura. Quise leer gran parte de este capítulo, comenzando desde el principio del capítulo 8, pero lo que vamos a ver hoy día está relacionado después de que vimos aquí que nos habla de la carne. Vamos a aclarar bien a qué se está refiriendo, y después dice, en donde vamos a estar centrados hoy día, porque dice en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que creen. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, está hablando de la creación, que fue sujeta a vanidad. En el libro de Eclesiastés, si es que algunos lo han leído, habla Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice lo que está, y empieza a hacer un análisis de lo que está bajo el sol y de lo que hacen los hombres debajo del sol en la vida. Ese libro lo escribió Salomón en un tiempo de mucha reflexión, porque recuerden que Salomón pidió a Dios sabiduría y le fue concedida. Pero en tanta sabiduría, él mismo dice en algunos de sus escritos que hay mucha, incluso vanidad, sabiduría. Entonces, cuando mira los acontecimientos que ocurren bajo el sol, todo lo que hace el hombre, trabajar, ir, volver, todo lo que ocurre, vanidad, dice. ¿De qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve hacer esto otro? Si todo es vanidad. Y vanidad es algo que no tiene sentido. ¿Pero a qué se refiere él? Porque cuando uno lee ese libro dice, ¿pero cómo? Entonces se refiere a que es vanidad cuando se hacen las cosas sin Dios. Se amontonan riquezas, se hacen planes, se hacen proyectos sin Dios. Entonces hay mucha riqueza y mucho conocimiento, y eso lo cataloga como vanidad, porque es sin Dios, es por la satisfacción propia de la persona, del hombre. Entonces, en esos términos, él está diciendo esto. Y cuando nosotros leemos aquí, en la lectura que tuvimos, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, como dije, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros en este tiempo, en esta vida, estamos viviendo aquí, como también usa la Escritura, esta es la tierra de los vivientes. Estamos en la vida que Dios nos dio. Y vivimos, a veces nos complica un poco la vida, cuando nos enfermamos,
cuando tenemos algunas dificultades, cuando tenemos que enfrentar cosas, nos complicamos. A veces de las cosas más simples, nos complicamos. En un día despertamos y decimos, no, hoy día tengo que hacer esto, tengo que llegar aquí, tengo que llegar allá, y nos estresamos un poco. Hasta de lo más simple, usted y yo nos complicamos muchas veces. Y cuando hay cosas más graves, peor. Entonces ahí, como creyente, de repente flaquea, no la fe, pero flaquea un poco la confianza en Dios. Porque empezamos a confiar en nosotros mismos, que tenemos que llegar, que tenemos que hacer. Y nos apresuramos. Al final los planes resultan, y cuando resultan, decimos, gracias a Dios porque me fue bien. Pero hubo un momento del ajetreo ahí, que estábamos medio, algunos se enojan mucho, dicen hasta improperios y cosas así, y reclaman. Entonces ahí no estábamos confiando mucho en Dios. Pero al final Dios se apiada y nos cuida y permite que las cosas salgan bien. Y todo lo que ocurre en nuestra vida es trabajoso, es complicado, es complejo. Las relaciones entre las personas son complejas muchas veces. Solo que cuando conocemos la Escritura y los consejos de Dios, aplicamos esto en nuestra vida, pero nos cuesta. Y una de las cosas que más nos cuesta es cuando nos hacen algo, nos ofenden o tenemos un problema con alguien y después pasa el problema y no queremos perdonar, ¿cierto? Quedamos ahí con ese problema, no queremos perdonar y estamos recordando siempre. Ese es uno de los grandes problemas que al final después dejamos la cosa ahí y seguimos, pero queda como ahí, pues, y después reflota. Por eso aquí la Escritura manda a perdonarse y a olvidar la ofensa, ¿cierto? Y así cosas que nos complican a nosotros en la vida. En este momento, por ejemplo, que estamos viviendo, para poner un caso más específico de lo que nos complica, igual, claro que le ponemos buena cara, pero algunos no. Hay mucho calor en este tiempo. Nos molesta el calor, ¿cierto? Y no hay mucha esperanza, según la ciencia y los meteorólogos, de que los veranos cambien. Mucho frío, mucho calor. Y el calor nos complica, ¿cierto? Es mucho el calor. Y nos altera y nos complica. Otra cosa que lo que vivimos a diario, que reclaman, ¿cierto?, en las noticias, y vemos cómo se trenzan ahí los políticos, la oposición con el gobierno, por la violencia que hay, la inseguridad que hay, ¿cierto? Entonces eso también, algunos hermanos y hermanas se ponen del lado de uno y del otro, y diciendo, no, este presidente tiene la culpa de todo lo que hay, no, si fue el otro, no, si fue él. ¿Y para qué vamos a entrar en esa discusión? Si la Escritura ya nos dijo a nosotros que estos tiempos postreros, iban a ser tiempos difíciles, tiempos de mucha vanidad, de mucha violencia, de incredulidad, y sin porque los que están ahí en las calles con la maldad no creen en Dios, pues. Si no, no serían tan maldadosos. Incluso las autoridades que hay que tratan de poner programas, son muchos ministros, políticos son ateos. Entonces, ¿cuál es ¿para dónde vamos a reclamar? Vamos a ir a la Organización de Derechos Humanos, que indultó a unos, que pidió que pensionaran a algunos que eran más malos que, no sé, más malos de lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Bueno, entonces es el problema de la humanidad. Por eso que este pasaje dice eso. Dice que el pueblo de Dios, dice, pues tengo por cierto, y por eso lo vamos a llevar al contexto, dice el apóstol, y él lo dice en un contexto cuando estaba el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos, y ahora nosotros lo vemos en un contexto de nosotros, en lo que estamos, todo esto que es descrito, que no es agradable, ¿cierto? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos muchas veces. Me acuerdo cuando empezó esto del COVID, el día que estábamos aquí, dijeron, marzo era un día, estaba el pastor Yu con nosotros, y dijeron, ya se suspenden las reuniones, la próxima semana no va a haber culto,
porque el COVID y todos tienen que quedarse en la casa. Y un hermano dijo, ojalá que esta semana venga el Señor para que se acabe todo esto. Esa habría sido la solución, porque el COVID, todo lo que trajo. Y después dice el versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación en donde vivimos, el ambiente misma, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué pasa hoy día en la creación? Este calor, los cambios climáticos. Hermano Israel, tengo una imagen ahí que voy a mostrar. Mire, deje esa imagen ahí. Me gustó esa imagen. Esa imagen es de la Tierra. Si encontré en internet unos dibujitos, ya, así está la Tierra. Está grave, está con fiebre, está compleja la creación. Eso para que entendamos a lo que se refiere la Escritura, porque la Escritura no solo es para ese tiempo que el apóstol Pablo escribía, quizás él ni se imaginaba este tiempo, pero habla de que la creación fue sujeta a vanidad y espera también ser liberada, ser redimida, al igual que nosotros, porque está ahí. Ponga otra imagen, hermano, por favor. Ahí tenemos donde nosotros vivimos, cómo está compuesto nuestro planeta. Muchos lo saben, ¿ya? Y hay cortes de la Tierra ahí que estamos mostrando fotografías de cómo es el lugar en que vivimos. A veces hay hermanos que dicen que la ciencia sirve para entender lo que está pasando, pero el que entiende y sabe todo es Dios. Pero nosotros sabemos que Él nos hizo una creación completa y perfecta. Ahí tenemos lo que ocurre, lo que pasa en la Tierra, lo que llega y cómo está protegida la Tierra, porque recibe estos rayos y está la capa de ozono ahí, que vamos a ver después que está dañada. Y aquí tenemos donde está ubicada la Tierra, ¿cierto? Los planetas. Lo puse así en dibujos para que recordemos y lo entendamos mejor. Ponga otra imagen, por favor, hermano. Son varias imágenes que tenemos aquí. ¿Tiene otra más? Esa ya la vimos. Allá. Las laterales. El puntero, ahí está. Esta me gustó también. Esta imagen que está aquí, fíjese, esto es lo que ocurre hoy día. Leíamos recién el pasaje de la creación. ¿Qué pasó? Como el hombre se separó de Dios, siguió su propio camino. Y está la industrialización, el comercio, los puertos, las ciudades, la contaminación, todo lo que el hombre, obras maravillosas que a veces el hombre se jacta de construir, pero todo esto provoca una situación de desorden porque el hombre se largó solo y hace cosas buenas según las instituciones, pero el daño es grande porque busca lo propio. Entonces, aquí tenemos un corte de la Tierra, cómo está compuesta, bajo y encima. Entonces eso nos explica lo que ocurre, ¿cierto?, cuando hay erupciones volcánicas, cuando hay situaciones que se presentan. Estas imágenes que mostré, vamos a llegar hasta ahí, pero lo que interesaba era que nos formáramos la idea de dónde estamos y cómo Dios nos hizo y cómo nos entregó todo esto como administradores. Pero cuando yo decía, ahí dice todo lo que hay, todo ese dibujito que vieron de la industria, el hombre se fue solo, sin obedecer, se olvidó de Dios, porque vio su habilidad, su capacidad y comenzó a desarrollar, pero sin cuidado de no dañar lo que habíamos hecho. Dice en Génesis, para recordar
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el principio estaba todo desordenado, y Dios lo ordenó, y nos entregó todo lo que nosotros apreciamos en la creación. Pero el hombre no ha administrado bien esto, no ha cuidado esto, y por eso llegamos a estos tiempos. Entonces, ¿cuál es la solución ahora? Muchas veces cuando ustedes ven programas, hay un programa que se llama en Mega, que se llama algo del futuro, que no me acuerdo precisamente el nombre, que lo da un periodista, y ve cosas de avances del futuro, descubrimientos de la robótica, de la cibernética y todas las cosas, la inteligencia artificial que están hablando ahora, todo eso, y ve cosas y inventos, qué sé yo, que planeta futuro, y ve que en el futuro el planeta va a ser bueno, porque hay hartas cosas que se están mostrando ahí que nos van a servir, pero Dios dice que no, y no es que seamos pesimistas ni alarmistas, ¿cierto? Por eso algunos dicen que esto se va a revertir, que reuniéndose los países, regulando la industrialización, las emisiones de gases, esto comenzaría a nivelarse. Cuando vimos el dibujito ahí de que aparece la Tierra ahí con un termómetro, eso es lo que está pasando ahora. Subió la temperatura 2, 3, creo que 2 grados o 2 grados y medio en relación general, y por eso está ocurriendo esto. No es nada, pero Dios dejó todo así justo, como un relojito. Y cuando vimos las fotos del universo, está puesta la Tierra y falta que un día la Tierra se salga, y ahí quizá ¿dónde vamos a parar? Pero Dios dejó todo, incluso el hombre. Fíjese, contaminamos la Tierra, ¿cierto? Es lo que está pasando en la creación, y quieren ir a Marte. Los chinos dicen que están avanzados en Marte. ¿Y a qué van a ir a Marte? A dejarla embarrada. Van a ir a contaminar Marte después de siempre. Por eso quiere el hombre. Eso es el hombre sin Dios. Eso es el hombre sin Dios. Pero la Escritura dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo mismo que esperamos nosotros, esa libertad en Cristo, esa esperanza que tenemos de la vida eterna, lo mismo espera la creación que Dios hizo. Es decir, esto nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Los dibujitos que vi nos reflejan lo que está pasando. Las hermanas saben bien qué significan los dolores de parto. Cuando viene que van a nacer, y ahí vienen los dolores, y después alumbra, se produce el alumbramiento, el nacimiento, se acaban los dolores y hay una nueva vida. Entonces la Escritura nos está diciendo que la tierra está con dolores de parto, porque se va a cerrar este ciclo según la Escritura, y va a venir lo que es la promesa para nosotros. Pero si usted comparte esto con una persona que no cree, valga la redundancia, imposible. No, ¿cómo hacer eso? Es una cuestión espiritual nomás, como así de invento. No puede ser verdad, pero nosotros lo creemos. Y entonces, cuando termina de decir esto en el versículo 22, que la creación tiene dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema que sufrimos nosotros? Luchamos contra lo malo,
Y usted a lo mejor, o yo a veces me creo bueno, pero aflora la maldad ahí. Hacemos cosas de repente que después nos pasamos la película y no me agradó lo que hice, estuvo malo. Y siempre me estoy como disculpando. Pero la solución a este problema es el reconocer. Y eso es lo que muchos hemos hecho. Reconocer que somos faltos, que somos imperfectos, que somos pecadores y que dependemos de Dios. Y al depender de Dios, nos habríamos evitado todo lo que estábamos viendo. Si el hombre hubiese dependido de Dios y le hubiese obedecido a Dios, nos habría arrancado así, haciendo esto y destruyendo. ¿Se fijan? ¿Se fijan que Dios tiene razón? Dios tiene la razón y nos dice a nosotros, ¿por qué las religiones, no sé, que hay por ahí en otros lugares, en otros países, que su gran fundamento dice, esta es una religión milenaria, de muchos años, y ellos cuidan la tierra, hacen esto? ¿Por qué esas religiones tienen éxito y hay mucha gente que cree en esas cosas esotéricas y todas esas prácticas? Porque ninguna de ellas le dice que usted y que yo somos pecadores. Ninguna le dice que somos imperfectos. Le dicen que hay un Dios, que hay dioses, que hay gente, y que lo cuidan y que usted le pide y todo. Pero ninguna revela su condición. Entonces por eso tienen éxito algunos y van a esos lugares. Porque no le dicen lo que uno es. Pero Dios le dice, me dice a mí lo que soy y me da la solución para no seguir siendo lo que soy. Y esa es la salvación. Y nos dice que solo a través de Él podemos estar bien. Entonces, ¿cuál va a ser la solución para esto? Primero, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, muchos apuestan a la recuperación del medio ambiente, del ecosistema y todas esas cosas. Pero muchas otras partes de la ciencia dicen que no, que esto ya es irreversible, ya no se puede volver atrás. Por ejemplo, cuando uno habla de los plásticos, que todos usamos plástico, ¿cierto? Dice que el desaparecer un plástico, una bolsa, un utensilio de plástico, demora 450 años en que se desaparezca. ¿Y cuánto plástico? O sea que entonces es como imposible muchas cosas. Pero según la ciencia podría revertirse, podría haber una solución. No sé, lo calculan, lo ven, la inteligencia artificial, el avance de todos los conocimientos. La esperanza está puesta en la creatividad del hombre, en la inteligencia, en la capacidad. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice la verdad. Dice, después de ver este versículo, dice, cuando habla de la creación en el versículo 23, después dice en el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera, dice después en el 26, no llegamos a ese versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues de qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hay una intercesión constante. El Espíritu Santo está en medio de su iglesia, de los creyentes, y por eso mantiene la esperanza, que es como difícil de ver, de lo que Dios tiene para nosotros. Dios dice que hay una redención. Dios dice que hay una salida a todo esto. Dice que habrá
cielo nuevo y tierra nueva, y que los creyentes, la iglesia de Dios verdadera que está en el corazón de cada uno, tendrá un lugar mejor que este. Esa es la solución. Entonces, debemos aguardar lo que la Escritura nos muestra. Y una prueba nomás. Hoy día que vivimos estos tiempos tan difíciles, cuando yo hablaba de que a veces se preocupa y reclama, fíjese cómo Dios nos protege. Nos protege de las cosas que pasan. Si usted realmente conoce el Evangelio, confía en Dios, Dios lo protege, Dios lo cuida, lo aparta, lo saca, lo lleva a lugares que todavía son viables para estar. Lo pone a lo mejor en un trabajo que está en una empresa que está trabajando bien, hay buen ambiente, hay buenos proyectos, la cosa va bien. Lo pone en un lugar, en vecindario que es peligroso, pero Dios lo cuida. Claro, le puede ocurrir a lo mejor un accidente menor, pero son parte de la vida para crecer también, porque no podríamos vivir en un vaso de leche, porque también tenemos que crecer. Pero en lo macro, en lo mayor, Dios lo cuida. Mire su vida. Ahora, si usted está pensando, como vemos que ha pensado el hombre, en bienestar, en riqueza, en avance, en cosas grandes, propias para la vanidad de que hablábamos, olvídese. Esa no es la voluntad de Dios. Tampoco es ser conformista, es obedecer a lo que Dios dice. Y para terminar, cuando Dios en Génesis le dice al hombre y a la mujer, y le entrega el jardín, todo ahí, y le dice, de todos los árboles puedes comer. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Menos de este. Entonces viene el engaño y dice, no, si ustedes comen de este árbol, Dios les dijo que no, porque lo que pasa es que Él lo está engañando. Y si ustedes comen van a ser igual a Él. ¡Bum! ¡Pa! Eso es lo que no hay que hacer. Ir contra Dios. Hay cosas que en ese momento el hombre y la mujer tenían que obedecer nomás. Como hoy día también nosotros tenemos que obedecer. Porque hay cosas que Dios sabe. Esta tremenda creación, esto que todo Él hizo, lo que veíamos ahí, hay cosas que ni siquiera la ciencia las puede completar bien y entender, menos nosotros. Entonces, obedecer a Dios, confiar en Él, saber que ahí está la verdad, que ese es el camino, no hay otro, que Jesús vino a eso, a hacernos ver en una segunda oportunidad, después que el hombre había caído, la condición de nosotros, y por eso Él se entregó y dio muestras de obedecimiento a Dios. Él le obedeció, Él cumplió lo que Dios le dijo. Por eso que Dios ve a Jesús con total agrado, está totalmente conforme, y por eso está conforme con usted y conmigo, porque nos ve a través de Jesús. Por eso que el pasaje que leíamos al principio, no hay condenación. La humanidad, los que no creen, han sido condenados por no creer en el que vino a salvarnos. Entonces yo y usted creamos, y cuando conversemos con otros, digámosles que crean, porque esa es la puerta, esa es la esperanza, eso es lo firme, lo que no se ve hoy, pero lo veremos después. Espero que el Señor nos ayude en todos estos tiempos que vivimos, y que los vivamos tranquilos, en paz, con tranquilidad, confiando en Dios, pero no dejando de ver lo que está alrededor, porque es así, y la esperanza y la obediencia puesta solo en Dios. Oremos. Señor, damos gracias por esta reflexión en su palabra, porque su palabra nos muestra la verdad y nos da firmeza
ahí está apoyado nuestro pie, nuestro caminar, nuestra convicción, nuestra esperanza, nuestros conocimientos, porque todo viene de ti, Señor. Y tú has puesto en nuestro corazón en este tiempo esa paz, esa tranquilidad, Señor. Te pedimos, Señor, que sí podamos llevar el Evangelio a otros, contarles a otros esta experiencia maravillosa que tú has hecho vivir a nosotros, esta salvación que nos has dado. Cuando conversemos con alguien, con un amigo, con un compañero, no sé, Señor, podamos compartir esto, porque ahí está la verdad, ahí está la esperanza solo en ti, Señor, y tú nos guardas y nos cuidarás hasta el tiempo que tú vengas o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos a Dios por el hermano Antonio, presbítero, anciano, que nos trajo la palabra de Dios y que nos hizo pensar nuevamente en lo que se nos viene. 75 años tenía Abraham cuando Dios le llamó, 75 años, a construir una nueva civilización. Ahora Dios le llama a usted y a mí a construir cielos nuevos y tierra nueva, planeta nuevo, no sabemos, pero ahora el hecho de que usted está aquí, hermanos y hermanas, usted está construyendo el reino de Dios. Usted y yo somos constructoras, como iglesia, del nuevo reino de Dios, porque estamos trayendo la nueva creación a la actual. Nuevo cielo, nueva tierra. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Está mirando a los ángeles? ¿Está de vacaciones? Jesús está intercediendo por nosotros, por nuevos cielos y nueva tierra. Está trabajando en nuevos cielos y nueva tierra. Y ahí estamos nosotros involucrados también. Bueno, por el momento mantengamos nuestras mascotas, la creación, reguemos, cuidemos lo que tenemos y trabajemos con Dios. Gracias, hermano Antonio. Un enfoque tremendo para lo que se nos viene. Estamos comenzando a construir el reino de Dios. Y mientras tanto, pedimos que Dios nos haga una fuente de bendiciones para los demás. Amén. Pongámonos de pie y cantemos este himno con convicción de futuro.
haciendo, hermano? ¿Tenemos avisos que compartir? ¿Sí, hermano Antonio? ¿Estamos todos autorizados para salir a vacaciones o no? Todavía no. Sí. Los avisos son justamente que, como hemos estado viendo, todo este mes de enero, febrero, enero ya está terminando, ya hasta marzo los cultos van a ser a las 11, solamente va a haber culto, porque muchos están con vacaciones y hay ese movimiento. De hecho, en las próximas semanas también vamos a estar de vacaciones seguramente con mi esposa, así que anímense igual los que estén aquí en Santiago y vengan a adorar al Señor. Y lo que habíamos dicho en delante, que va a haber presbiterio, va a terminar y va a concluir el sábado 16 de marzo para que nos preparemos en un solo día. El día que estuvimos esos días atendiendo salió todo bien, completamente en todos los aspectos. Lo que les dimos a las personas se fueron muy contentos, dejaron muchas felicitaciones a todos los que participaron en las comidas, en la atención y en las instalaciones de la iglesia, que también fueron buenas. Lo único complejo era el calor nomás, porque el calor ya. Pero eso, así que preparémonos entonces para estos meses, y el pastor va a continuar una vez al mes yendo allá a los Andes, ¿ya? Y en marzo, próximo presbiterio, van a fijar el día que lo tienen que instalar aquí como pastor oficialmente, porque eso lo tienen que hacer, y la desinstalación de allá de los Andes. Entonces esa es la parte que faltó. Como estamos viendo, ya él es pastor de aquí, pero son trámites que tienen que hacerse de acuerdo a los protocolos que hay. ¿Ya? Eso. Hermanos, yo le quiero dar gracias a los hermanos que abrieron sus hogares para recibir a la visita que tuvimos. Yo estoy muy agradecido por su colaboración. Y los hermanos que atendieron se fueron muy felices, sobre todo hermanos un poquito contentos y no tienen ninguna reparo en decir volvemos al mismo lugar, porque fueron tratados con mucho amor y cariño. Gracias al Señor por el apoyo que como consultorio recibimos de cada uno de ustedes, y eso hay que reconocerlo. Gracias al Señor por ello. Con su deber nomás cumplimos. Ya, el Señor es el que retribuye las cosas. Pongámonos de pie entonces para orar y terminar con la doxología y luego de la oración. Padre amado, te agradecemos tu misericordia y tu bondad en este día, en este tiempo de culto, de adoración a ti. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, a las familias representadas y a los hermanos que están teniendo sus tiempos de vacaciones. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos sostienes y provees diariamente. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sean con nosotros, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos todos despedidos.